No, es bastante más difícil. Nosotros revolvemos la Tierra, la retiramos y ahí encontramos evidencias reales, físicas, esqueletos, que son personas. Pero es una tarea que se tiene que hacer precisamente también con un nivel de especialización. Existe una metodología para ello y está contrastada universalmente. Por lo tanto, no se debe hacer una exhumación si previamente no hay un equipo cualificado de personas, que tampoco adquieren la formación en lo teórico, sino que se requiere una experiencia práctica y por lo tanto combinamos en los equipos agentes que igual es la primera vez que comparecen en la exhumación con otras personas que tienen una larga experiencia. Pero lo que no se debe hacer es exhumar, digamos, desde el desconocimiento, desde la falta de preparación, porque en todo lo que hacemos es complicarlo todo. Y si no empiezan las cosas bien desde el principio, tampoco acaban bien luego en el laboratorio. Es decir, a veces hay quien cree que exhumar es simplemente sacar los huesos y que luego un especialista en el laboratorio los analice. Y cierto es que cuando llegan al laboratorio sin un informe adecuado en campo, sin unas fotografías bien hechas, sin un reportaje en vídeo bien elaborado, luego en el laboratorio nosotros tenemos una importante limitación precisamente para extraer la información que queremos en la perspectiva forense. Bueno, yo creo que nosotros, cada profesional, cada ciudadano en este país también, nos estamos enfrentando a nuestra propia historia, en lo personal y en lo colectivo. Esta historia es nuestra historia, no es la historia de otros. Es la historia de mi familia, la de mis padres, la de mis amigos. Es finalmente mi propia historia porque yo a veces siento que cualquiera de las víctimas que encontramos en una fosa podían ser yo mismo si hubiera vivido en aquella época. Es decir, no hay una distancia cronológica, aunque hayan transcurrido 70 años. Entonces, la implicación para nosotros es sobre todo emocional y al mismo tiempo es de confirmación de algo que hemos oído, que hemos escuchado a escondidas. Cuando yo era niño en mi casa se habla muy poco de esto, porque la tragedia de mis padres, de hecho mi madre llegó a vivir en el exilio como consecuencia de esto, pues la tragedia fue tan grande que yo creo que decidieron pasar una página. Se hizo una reconciliación en la generación de mis padres y prefirieron no trasladarnos a nosotros aquella desgracia. Cuando yo he hecho esta pregunta a las personas mayores, en fin, ¿por qué no hablamos más cuando éramos niños? ¿Por qué no nos contasteis esto? La respuesta, que también la encuentro en toda la geografía española, es para protegeros. ¿De qué nos tenían que proteger nuestros padres? Pues de la dictadura, porque lo que hay que reconocer, por obvio que sea, es que tras la Guerra Civil Española se estableció una dictadura que duró 40 años. Es decir, el final de la Guerra Civil Española no es el final de la Segunda Guerra en Europa, donde se establecen unas democracias. El final fue seguir en la desgracia de una dictadura que era vengativa. Y por ese mismo motivo, tras la derrota, tras el sufrimiento, encima en dictadura lo que hacían era protegernos a nosotros precisamente para que, qué sé yo, no heredáramos aquella tragedia y no sufriéramos más de lo que en ese mismo momento sufrían también nuestros padres, a los cuales, por cierto, las afectó plenamente desde los 16 años o 18 que podían tener mis padres en el año 36 hasta prácticamente el final de sus días, en donde vivieron en tiempo de guerra y en tiempo de dictadura. Es mucho tiempo. Yo creo que no se puede reparar un asesinato, finalmente. ¿eh? Y también a veces creo que los muertos no sufren. Es decir, que la salida a la muerte a veces es una opción en la que nos refugiamos. Por ejemplo, cuando un individuo es sometido a tortura desea morirse, o cuando hay gente que sufre mucho prefiere morirse y se suicida. Entonces, no tiene solución. El muerto no sufre, sufrimos los vivos. En todo caso, las medidas de reparación, por lo tanto, alcanzan a los allegados, a los familiares, a los próximos. Y yo creo que solamente se puede reparar, además, en lo individual si entendemos quiénes son precisamente esos próximos, y en lo colectivo si reconocemos la verdad. Verdad, justicia y reparación. Los tres asuntos que siempre están presentes en los derechos de las víctimas. Nosotros, como técnicos, trabajamos en el espacio, en el capítulo de verdad, generar información para conocer la verdad. Pero cuando lo estamos haciendo, al mismo tiempo estamos reparando en algo.
Estamos reparando porque otras personas nos ocupan, las instituciones nos ocupan de la reparación. Por lo tanto, cuando algunas familias nos ven llegar a nosotros, bajarnos del coche y empezar a recoger testimonios, o investigar un archivo, o hacer la exhumación, es un acto reparador. Y de hecho, hay familias que así nos lo dicen. Es la primera vez que yo veo que alguien se acerca a mí para hacerme una pregunta. Entonces, estamos quizá cumpliendo un papel que no nos corresponde a los técnicos. Se nos tiene que exigir ser responsables en nuestra disciplina. ¿Por qué un genetista tiene que ser un reparador en lo que es un derecho que le asiste a una víctima? Pues lo es porque otras instancias administrativas y políticas no desencadenan o no ponen en marcha programas de reparación institucionalmente hablando. Y por esa razón nosotros nos hemos convertido en unos expertos que somos atípicos también en esto, porque nos corresponde al final tener que dar una palmada en la espalda a esa víctima, saludarle dándole la mano, darle un abrazo, decirle que le comprendemos y que además compartimos su propia tragedia. Y de esa forma, quizás, en lo que ha significado en España las exhumaciones, hemos incorporado a nosotros mismos precisamente esa tragedia que no vivimos, pero que sentimos como nuestra. Volviendo al principio, es que esta es nuestra propia historia. Sí, de hecho, en los municipios pequeños, muy modestos de España, donde hemos hecho exhumaciones, la percepción que hay es que esto ha servido para sanar en el sentido de que se han cerrado las heridas. Precisamente lo contrario a lo que dicen gentes que no nos comprenden, que nos dicen que las estamos reabriendo. Todo lo contrario, las hemos cerrado. Yo a veces creo que quienes dicen que reabrimos heridas, en el fondo están ocultando un complejo de culpabilidad que tienen. Esa culpabilidad que significa pues que aunque no seamos nosotros los responsables directos, pero colectivamente y como una democracia vigente en el occidente de Europa no hemos hecho lo suficiente por atender también a esas víctimas. Esa culpabilidad nos alcanzaría a todos y yo me tengo que incluir. Soy un profesor de universidad que hasta hace 10 años yo no hice nada en esta materia, o hice muy poco. Yo también me la encontré, descubrí de pronto la realidad de la existencia de las fosas. Yo desconocía que en mi país había tantas fosas. Entonces me introduje porque no podía dejar de hacerlo. Yo creo que esto alcanza, por lo tanto, también a todas las personas, a los políticos, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los profesionales de lo político a los que elegimos periódicamente, a los concejales a los que votamos. Y por lo tanto, cada uno de nosotros se está incorporando a esto que ahora llamamos memoria histórica de una manera un poco distinta y también diferente en el tiempo. Nos hemos tenido que autoconvencer a nosotros mismos. Hay compañeros míos de universidad, profesionales médicos, que hace 10 años tenían muchas dudas respecto a este tema y que me decían incluso que esto no era muy conveniente que se hiciera. Y sin embargo, en el devenir del tiempo, ahora me dicen exactamente lo contrario. Me dicen, oye Paco, yo ahora he comprendido un poco más lo que se está haciendo. Y es que me parece bien. Me parece que esto nos enriquece a todos, humanamente, que tiene un contenido cívico valioso, que hay que desarrollar más, o que consolida incluso los propios valores democráticos. Así que este es un recorrido que se está dando afortunadamente. Y por esa misma razón, cada vez que hacemos una exhumación, que finalmente, y tras los análisis del laboratorio, acaba en un homenaje, ahora vemos que vienen autoridades. Nosotros siempre las hemos echado en falta. Como que estamos encontrando una fosa a quienes eran sindicalistas y los miembros de su sindicato no vienen a la exhumación. Es más que una inmoralidad. Y sin embargo todo eso ahora se está empezando a dar. O sea, ahora si vienen, comparecen, dan la mano, un abrazo, dicen unas palabras a los familiares, que en el fondo era lo que estaban pidiendo esos familiares que son las víctimas, no nos olvidemos. Bueno, ahora está ocurriendo que cada vez hay más exigencia en la reclamación, exigencia en lo técnico, quiero decir. Hace 10 años no había apoyo institucional y por lo tanto tampoco teníamos más exigencia que la buena voluntad de lo que estábamos haciendo, pero ahora ha aumentado la exigencia y de hecho se está dando que haya familiares que pidan la devolución de los restos de forma individualizada. Al principio era el rescate de los restos, de todo el grupo, bajo frases que todas las víctimas son mi padre.
Aunque usted me diga que tuvo 2 disparos en el cráneo, no me importa. Yo ya sé que le mataron de forma violenta. Usted científicamente me analiza las trayectorias del disparo en la cabeza, pero no me importa mucho. Eso era hace 10 años. Sin embargo, ahora se pide el detalle exacto, porque con ese informe que nosotros generamos, en lo que concierne a la patología forense y a lo que es la identificación, antropología forense, estas familias van a tramitar algo a nivel administrativo. Y por lo tanto el documento tiene que tener, además de detalle, tiene que tener exactitud, certeza. Y entonces ahí se está pidiendo precisamente que la entrega sea individualizada con todos los recursos, incluyendo los de la genética forense. Y por esa misma razón, y esto no es un tema que se pueda resolver siempre al 100%, hay quienes de entrada y desde el primer día nos dicen: yo vengo a que usted me haga el ADN, para que quede un perfil genético, aun cuando la fosa de mi padre todavía no la hemos encontrado. Pero si un día aparece esa fosa, incluso si yo me haya muerto, quiero que se haga ese análisis genético. Y por lo tanto, pues todos estamos aprendiendo, pero también estas personas que quizás hace unos años no tenían este nivel de reivindicación.